En primer lugar, quería aprovechar la oportunidad que me ofrece Ribera Salud con esta entrevista para agradecer a dos importantes grupos médico-hospitalarios el haberme permitido trabajar con ellos y sobre todo al importante personal humano y profesional que me ha acompañado a lo largo de toda mi trayectoria en el ejercicio de la ginecología privada en Valencia. Hemos vivido momentos duros, casos difíciles tanto en las guardias, actividades quirúrgicas complejas como partos complicados, pero siempre adornados, gracias a Dios, con la alegría del buen final en cuanto a atender a recién nacidos sanos y a mamás sanas y familias felices. De hecho, yo siempre comento que momentos más felices de mi vida han sido esos momentos de atender a estos bebés, así como momentos de cuando hemos resuelto complicaciones quirúrgicas importantes. Son de los momentos en mi vida vital que más satisfacción me han dado, la verdad. Respecto a mi vida profesional, son casi 30 años dedicada al cuidado de la mujer en todas sus etapas, atendiendo cirugías y así como embarazos. En la actualidad, por circunstancias personales, y por la experiencia que yo tengo a la hora de tratar con pacientes, pues me he dado cuenta de que la mujer necesita ser atendida en la consulta, ser escuchada, y a mí me gustaría poder atenderla a ella en cuanto a dedicarme más tiempo a escucharla, por lo cual ahora es una etapa de mi vida en la que he dejado los partos y pienso que es un buen momento para ayudar a estas mujeres. Ahora estamos recién aterrizando en la consulta y vamos a realizar chequeos ginecológicos. Vamos a atender a pacientes de todas las edades, pero enfocándome sobre todo en el mundo de la ginecología regenerativa, en cuanto a que es una especialidad que requiere más atención y más mimo a la hora de tratar a las pacientes, y ese sería el objetivo en este nuevo proyecto. Es lo que llamamos una medicina más integral, es decir, dedicar tiempo a escucharla, empatizar con ella, solicitarle pruebas analíticas y enfocar la especialidad de una manera más tranquila, más relajada, de tal manera que la podamos ayudar mejor. Ese es el objetivo. Mi objetivo es que salgan las pacientes de la consulta satisfechas, sentirse escuchadas y a raíz de ahí ya elaborar un plan de actuación, elaborar unos protocolos personalizados y por supuesto siempre hacer un seguimiento. Se acabó eso de una revisión una vez al año. Una vez al año a la paciente le das unas pautas hoy y al año seguramente se ha olvidado de las mismas y no ha cumplido. Entonces es como un acompañamiento a la mujer de la etapa que más cuidados necesita, la etapa de la perimenopausia, pero que igualmente se puede hacer en otras etapas. Pacientes que tengan otros problemas, pues igualmente mi objetivo sería ese, dedicarles más tiempo. Queremos atender a las mujeres de cualquier edad, empezando por la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy delicada y las mamás nos preguntan que cuándo es la mejor época para traer a sus hijas a revisión. Yo siempre les digo que se tranquilicen, que pueden esperar perfectamente a tener la primera regla. Les explico a las madres cómo van a ser esas primeras reglas y pueden venir al año o a los 2 años. Siempre en época vacacional, respetando los exámenes, eso es lo primero, y cuando ya han acabado época de exámenes, ya que es bueno que las traigan, sobre todo para que tengan confianza y tengan una persona de referencia. Por supuesto, la referencia en la educación sexual va a ser siempre labor de los padres, pero tener una persona de apoyo, y más si nos conoce y tiene confianza con nosotros, pues va a facilitar mucho y va a prevenir muchas alteraciones y problemillas que puede haber a estas edades. Entonces vamos a hacer hincapié en la vacunación frente al HPV para prevenir infecciones de transmisión sexual, no solo lesiones malignas, sino que también lesiones verrugosas, condilomas que en ocasiones pueden llegar a ser verdaderamente grandes y que pueden afectar a cualquier área, no solo al área genital, sino también a la boca o otras mucosas. Entonces, de esa manera no es que les vayamos a asustar al adolescente, pero le vamos a informar de la importancia de medidas protectoras, uso del preservativo siempre, no solo para evitar embarazo, sino para evitar precisamente esas contaminaciones infecciosas.
En edades fértiles, pues vamos a aconsejar, si lo precisan y lo requieren, pues métodos anticonceptivos. A la mujer le vamos a realizar unas analíticas investigando su estado vacunacional, porque existen infecciones que pueden afectar seriamente al feto. Es muy importante, pues al menos unos 3 o 4 meses que no tomen alcohol ninguno de los miembros de la pareja. Eso es bueno cara a la fertilidad. También vamos a aconsejar vitamina B12, investigando en las analíticas que hemos dicho el nivel de homocisteína. La homocisteína es un factor que cuando está elevado puede producir trombos y puede ser motivo de futuros abortos. Entonces, para ello, el suplementar con vitamina B12 preconcepcionalmente es interesante. Posteriormente ya viene la etapa posparto, y aquí me gusta hacer mucho hincapié en lo que es, en las jóvenes también, pero en lo que es el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Les enseñamos a inspeccionarse el pecho poniéndose frente al espejo. De esa manera ellas conocen su anatomía, y además también pueden explorar, inspeccionar la piel, pues si aparece algún lunarcito o alguna imagen sospechosa, y luego enseñamos el método de la autoexploración mamaria. Y yo soy partidaria de realizar, según la historia clínica, si hay antecedentes familiares o no, empezar a realizar ya mamografías a partir de los 40 años, y ecografías mamarias, que es una técnica de ultrasonidos que no irradia tanto el pecho. Yo las suelo solicitar antes, a partir de los 35 años. En función también de la historia de la paciente. Y luego una etapa que es, bueno, pues una etapa mágica e ideal para ayudar a estas pacientes es la perimenopausia. O sea, a partir de los 40 o 45 años ya empieza a declinar los niveles hormonales en el cuerpo de la mujer y empiezan a aparecer síntomas que, bueno, que mientras tienen la regla siempre les hemos dicho, eso es normal. Pero bueno, que si tenemos tiempo de escuchar a estas pacientes y comprenderlas sobre todo, las podemos ayudar, inclusive antes de llegar a la menopausia, que es el momento en que la regla se retira definitivamente. Y luego el estudio del hueso es muy importante. Hacer una al menos para saber esa mujer cómo ha llegado a esta edad, cómo está su hueso. Es importante porque te sorprende que hay mujeres que llegan fuertes y bien, con una densidad ósea buena, y otras no tanto. Entonces ahí es momento de estudiar el caso y poner remedio. La ginecología regenerativa la consideramos como una subespecialidad dentro de lo que es la ginecología general. Entonces es una labor muy importante la que se realiza con esta subespecialidad. Cuando llevas tiempo tratando a estas pacientes te das cuenta de cómo las puedes ayudar y cómo los síntomas que cuentan no pueden ser abordados a día de hoy por la medicina tradicional. Es muy frecuente consultas en la época en que hay declive hormonal, época de la menopausia, en caso de pacientes que han tenido la menopausia, encima menopausia precoz, se les ha ido la regla a los 35 o 40 años. Cuando hay pacientes sometidas a terapias agresivas frente al cáncer, como son quimioterapias o radioterapias. Cuando hay pacientes tomadoras de anticonceptivos, el anticonceptivo oral no deja de ser que tú le das a la paciente una hormona, el objetivo es frenar su eje hormonal, con lo cual su cuerpo no tiene hormonas naturales por sí mismo, y en ocasiones pues problemas genéticos, niños que nacen con algunas alteraciones a nivel de sus genitales. En la mujer menopáusica la naturaleza es muy sabia, entonces caída de hormonas, pues empieza la zona a secar, a estenosar en ocasiones y a producir molestias en ocasiones muy severas, como pueden ser no solo dolor con el acto sexual, sino también picor, escozor. O sea, un picor mantenido en el tiempo, en el día, eso es muy incapacitante. En las consultas vamos a examinar esas vulvas. De hecho, siempre se les aconseja a ellas, pues algo que normalmente no se hace, se les aconseja que pierdan el miedo a conocer su anatomía. Igual que hemos hablado de que es bueno que se inspeccionen el pecho, es bueno que se conozcan lo que es la anatomía vulvar. También es bueno saber que no hay dos vulvas iguales y que no existe la vulva perfecta. O sea, hay que conocer la anatomía, saber que está constituida, pues eso, el orificio de entrada de la vagina, arropado por los labios menores, externamente los labios mayores, y hacia arriba los labios menores, en tienda de campaña, cubren lo que se llama el glande del clítoris. Entonces, eso hay que saberlo, tienen que saberlo las pacientes, y para luego poder detectar cualquier alteración antes de que aparezcan síntomas.
La mujer hoy en día le preocupa, ¿por qué no? Siempre le ha preocupado, a lo largo de la historia le ha preocupado es encontrarse bien, sentirse bella y sobre todo sentirse en paz consigo misma y con su forma de ser y con su anatomía. Entonces, en ciertas ocasiones, podríamos enumerarlas, pues aparece una anatomía desfigurada de su zona genital. Entonces, con esas técnicas regenerativas y reparativas, pues vamos a, si no embellecer, porque no existe un modelo de belleza para la vulva, pues sí armonizar esa zona si la paciente lo desea. Dentro de esta pregunta que me haces, tengo que recordar lo que es el llamado síndrome genitourinario de la menopausia, que es típico, es característico en estas edades en las que el tejido está atrófico y seco y el epitelio adelgazado. Son muy frecuentes las infecciones, tanto vaginales como urinarias. Hay que tener en cuenta que la uretra se encuentra ahí, muy cerca del introito vaginal. Entonces, esto, junto con partos prolongados, pues puede ser motivo de incontinencias urinarias. Hay que investigar y atajar infecciones vaginales, infecciones urinarias, medir contacto vaginal y con algunas otras técnicas, el tono de esa musculatura del suelo pelviano. Cuando nos encontramos con incontinencias urinarias graves, ya recurrimos al urólogo o a expertos en la materia. Pero estas técnicas de las que estamos hablando van a ayudar en casos de incontinencias leves y moderadas para prevenir que no empeoren. Lo primero es, como siempre, pues yo a mis pacientes siempre les indico una buena salud vaginal con una serie de medidas que son primordiales antes de empezar con las técnicas regenerativas, porque si no, no nos vamos a ir directos a aplicar la técnica si antes no hemos cumplido unos mínimos básicos de salud vaginal. Administrando probióticos, los probióticos con la menopausia van a desaparecer porque los lactobacilos que se encuentran presentes en la mujer fértil se van a alimentar de esas células, del glucógeno que descaman las células de la vagina. Cuando no hay células para descamarse, los lactobacilos no tienen alimento. Entonces, falta de lactobacilos, propensión a que ataquen otros gérmenes, propensión a infecciones vaginales e infecciones urinarias. Entonces, una vez que ya hemos hablado de unas medidas básicas y recomendaciones, tenemos hoy en día la posibilidad de utilizar técnicas que en función del grado de incontinencia pues pueden ir bien. Empleamos dispositivos basados en la energía. Los principales son el láser y la radiofrecuencia. ¿Qué mujeres se pueden beneficiar? Pues mujeres posparto también, pues tras partos y sobre todo si han tenido fetos macrosómicos, va a haber una laxitud vaginal, la vagina va a estar como cedida. Entonces, para estas pacientes se van a beneficiar de estas técnicas igualmente, tanto con ondas electromagnéticas como con el láser, depende del grado que tengan. Una patología que a mí me preocupa es el tema del dolor. Entonces, una paciente que te dice que tiene dolor en sus partes, pues hay que explorarla. No puedes darle un analgésico, hay que explorarla. Hay que pasar a la silla de exploraciones ginecológica, pero previamente haberle preguntado cuándo tiene el dolor, a qué lo asocia ella. Lo fascinante de la medicina integrativa es eso, es llegar a pensar cuál es el motivo que produce el dolor y de esa manera poder ayudar más a la paciente. Nos encontramos con casos, tengo que decirlo, de vaginismos. Vaginismo es dolor que se presenta cuando al mínimo roce en la zona vaginal, no solo con el acto sexual, sino a lo mejor al ponerse un tampas o al colocarse el espéculo. Entonces, existen casos, eso puede pasar en pacientes jóvenes que no han tenido nunca relaciones sexuales. Eso requiere un estudio pues muy pormenorizado, no solo por parte del ginecólogo, sino también en ocasiones por parte de psicología. Pero existen otros casos donde pacientes han tenido vida sexual normal y al llegar a la menopausia, en 1 o 2 años, si no se han tratado la zona, pues sentir mucho dolor que el mismo dolor produce una fuerte contracción del músculo que rodea, del músculo del suelo pelviano, del pubococcígeo en este caso. Entonces, es un círculo vicioso porque tienen miedo al dolor, no quieren relaciones, no tienen relaciones, las relaciones hay que pensar que es bueno por el bienestar de la pareja, por supuesto, por la psique de ambos, y también es bueno para la vagina. El hecho de tener relaciones, estamos tratando a esa vagina de una manera mecánica, dándole vida. La paciente que tienes enfrente, o sea, no podemos dogmatizar
manejos ni tratamientos que sean únicos para todas las pacientes, entonces tenemos que saber qué paciente tenemos delante. Entonces la vamos a escuchar, la vamos a comprender y nosotros a veces, cuando ya medio dominas esta especialidad, pues a veces preguntas, observas la vagina y dices, ¿tienes relaciones sexuales? A veces no lo sacan ellas el tema, lo sacamos nosotros y aún así a veces me siento un poco cohibida. Y entonces ahí es como dar un poquito pie, yo simplemente, y saber su situación y sus deseos. Entonces hay gente que verdaderamente enseguida te lo dice, que se encuentra mal y que necesita ayuda, y hay otras personas que dicen que les da igual. Nuestra misión es informarles que el cuidar esa zona no solo es para tener relaciones, es para sentirse bien con uno mismo. Es que a veces los picores, yo he tratado a pacientes muy mayores, me recuerdo de una señora de 80 años que es que tenía la zona tan dolorida y tan inflamada que no podía ni sentarse ni cruzar las piernas. Entonces nuestro objetivo es informar, asesorar y prevenir. O sea, en esa zona, en lo que a la zona genital se refiere, siempre vamos a recomendar cremas hidratantes, pero no solo hidratantes, sino regenerantes, a base de estrógenos, especialmente compuestos para la vagina, porque esa es una forma de mantener la vagina sana y prevención de infecciones vaginales y urinarias, aunque no tengas relaciones, y eso cuesta mucho interiorizar. Muchas pacientes dicen, no, si estoy bien, recién menopáusicas, pero es que la paciente que no se ha tratado al X años va a tener problemas serios. He tenido la oportunidad de ser invitada en estas jornadas de medicina estética por el Colegio de Médicos, participando en una mesa dedicada precisamente a la ginecología regenerativa. Entonces mi tema era el rejuvenecimiento genital y yo lo quise abordar, pues como estoy explicando a lo largo de toda la entrevista, lo quise abordar desde un punto de vista de salud integral de la mujer. Y expuse pues eso, los casos en los que se precisaban estas terapias, y compartí afortunadamente mesa con unos prestigiosos profesionales que hablaron de lo que es la importancia de la terapia hormonal, que esto para mí es fundamental a la hora de manejar de una manera integrativa los problemas que tiene la mujer. No solo se trata de actuar y aplicar técnicas regenerativas, es que a la vez de poco sirve que a una mujer le mejoremos su hidratación vaginal si luego tiene falta de líbido y no tiene ganas de acercarse a su marido. Entonces, en este sentido, la terapia hormonal nos va a ayudar mucho, de hecho, no solo para esto, sino también para multitud de sintomatología debida a esa caída de hormonas, pues como puede ser apatía, fatiga, cansancio, neblina mental. Entonces estos compañeros pues hablaron del interés de estas terapias y de la importancia de abordar integralmente a la salud de la mujer. Importancia también de la suplementación, porque la suplementación con el estilo de vida que llevamos hoy en día, con la contaminación ambiental, con el estrés que llevamos, pues hay un déficit nutricional. O sea, los alimentos no nos aportan los suplementos, vitaminas, minerales, micronutrientes necesarios para poder funcionar bien. Entonces es fascinante el uso de estos suplementos, que los considero fundamentales a la hora de manejar a las pacientes. Técnicas regenerativas, por supuesto, estudios analíticos, terapia hormonal cuando es precisa, suplementación cuando es preciso y, por supuesto, una buena nutrición que cuide nuestra microbiota. O sea, la importancia de una alteración en la microbiota intestinal a la hora de presentarse problemas. Puedo comentar lo que es el estroboloma. El estroboloma son unos microorganismos que pertenecen a la microbiota intestinal y que se encuentran en el intestino y son los encargados de metabolizar los estrógenos y las hormonas de desecho. Pues en ocasiones, si no hay un buen equilibrio en esa microbiota, pues van a pasar a la circulación sanguínea en fracciones estrogénicas cancerígenas, con riesgo de producir cáncer. Esto lo abordó el farmacéutico en esta charla. Entonces, la importancia de pensar lo que puede estar pasando en un organismo que vemos obeso o inflamatorio, o que nos está avisando con algunas sintomatologías que nos hagan sospechar un síndrome inflamatorio,
crónico. Entonces, la importancia de pensar en la posible alteración, la importancia de disponer de determinadas analíticas que nos hagan sospechar esto y poder compensar esas alteraciones. Es que compensando esas alteraciones se pueden prevenir muchos tipos de cánceres. Cánceres de mama, sobre todo, porque los estrógenos, unos estrógenos nocivos que pasen a sangre sin haber pensado que esa microbiota intestinal puede estar alterada, es que es fascinante este mundo. Cuando ves que la nutrición no es correcta y ves que ciertas enfermedades son tratadas con terapias convencionales, que en ocasiones son buenas para la enfermedad, pero agresivas por otra parte para distintos órganos, por ejemplo para el hígado, pues ahí es donde te das cuenta de la importancia de los suplementos. Entonces, pero suplementos de calidad, la verdad. Yo no voy a decir marcas ni nombres aquí porque no corresponde, pero yo ahora me estoy formando con una compañera y preparando para entender el porqué de esos suplementos y cuándo son necesarios. Por ejemplo, la vitamina D, ya no hay duda ninguna de que es muy necesaria, pues tanto para la inmunidad inclusive, como por supuesto para el fortalecimiento de los huesos. Magnesio también, un suplemento, un elemento muy interesante que interviene en muchas funciones, el magnesio, en multitud de funciones metabólicas interviene el magnesio, y que, bueno, en su forma bisglicinada, lo estoy recomendando yo por la noche, puede ayudar a la relajación muscular, tanto de cualquier músculo del cuerpo humano, relajación cardíaca, pues se ha visto que puede ser interesante para asociarlo en pacientes con hipertensión, relajación cerebral, para el insomnio. Omega 3 es un potente antiinflamatorio que también recetamos. Vitamina B12 ya lo dije en su momento, la vamos a recetar cuando tomamos anticonceptivos orales para evitar posibles daños del organismo. Vamos a recetar vitamina B12 siempre. Y bueno, y antioxidantes hay muchos, pero que estamos por supuesto, yo siempre los aconsejo que sean de calidad y que entendamos la evidencia científica de lo que estamos recetando.